Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver hiponatremia. Sobre todo vamos a hablar del abordaje de la hiponatremia y de sus clasificaciones. Yo soy Salvador Contreras Cornejo, soy médico internista y están en su canal Medicina Interna SCC. Lo primero es definir qué es la normalidad y cuándo se considera hiponatremia. Lo normal de sodio es de 135 a 145 miliequivalentes por litro, por lo tanto hiponatremia se consideraría la que se encuentra por debajo de 135, como lo observamos acá. En cuanto a la fisiopatología, se puede ver a diferentes grupos de trastornos, por ejemplo, los que tienen la incapacidad de excretar agua libre de electrolitos, por ejemplo, aquellas en las que hay una alteración de la hormona antidiurética. Aquí les recomiendo ver el video de diabetes insípida. Se los dejo en las tarjetas que aparecen acá en la esquina superior derecha o en la descripción del video. También se puede deber a alteraciones en la función renal y se puede deber también a medicamentos y alteraciones psiquiátricas. En cuanto a epidemiología, pues es el trastorno electrolítico más común. Aumenta la mortalidad en un odds ratio de 1.89 cuando es de intensidad moderada. La incidencia en pacientes hospitalizados en salas comunes va del 30 al 40% y hasta el 30% en pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos. La prevalencia en la población general es del 1.72%. Las etiologías podrían ser uni- o multifactoriales y esto va a depender de cuántas posibles explicaciones tiene el paciente o factores que van a influir en el manejo corporal del sodio. Las principales causas de hiponatremia hipotónica lo podemos dividir también en cuanto a la fisiopatología, lo que está sucediendo con diferentes sistemas de control. Por ejemplo, en los trastornos en los que los niveles de la hormona antidiurética no se encuentran elevados, puede ser por ejemplo cuando hay una polidipsia primaria por psicosis o cuando hay bajo consumo de solutos. En la dieta, por ejemplo, en la potomanía del bebedor de cerveza y en los que están sometidos a una dieta de té y tostadas. También puede ser en trastornos con dilución de orina deteriorada, pero cuando tiene una supresión normal de hormona antidiurética. Aquí se pueden encontrar en la insuficiencia renal avanzada y la hiponatremia inducida por diuréticos. También podemos encontrar los trastornos de dilución de la orina, que está deteriorada debido a la secreción de ADH que no se suprime. Aquí, por ejemplo, se van a dividir en si el volumen sanguíneo arterial efectivo está reducido o si se encuentra un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. En las que hay depresión de volumen, pues aquí entra lo que es la hiponatremia hipovolémica y la insuficiencia cardíaca y la cirrosis. Aquí entra la hiponatremia hipervolémica. O puede ser también la enfermedad de Addison. Si es debida a síndrome de insuficiencia, la que es debida a síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, pues puede haber trastornos del sistema nervioso central, puede haber algunos cánceres que dan este síndrome, consumo de drogas, cirugías, también en la enfermedad pulmonar, también en algunas deficiencias hormonales, sobre todo en las suprarrenales o cuando hay hipotiroidismo. También cuando hay administración de hormonas como desmopresina, vasopresina o en el SIDA. También puede haber trastornos con dilución de orina deteriorada debido a que hay una alteración en el receptor V2 y aquí sería pues el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética de tipo nefrógeno. También cuando el hormostato está anormalmente bajo, cuando hay también hiponatremia inducida por el ejercicio o hay cerebro perdedor de sal. Aquí vemos las diferentes clasificaciones que vamos a manejar nosotros en la clase del día de hoy. Por ejemplo, por tiempo de evolución se considera aguda la que lleva menos de 48 horas de evolución y crónica la que lleva más de este tiempo. Lo podemos clasificar en base al volumen circulante en hipovolémica, por ejemplo en choque o deshidratación, en hipervolémica, que son estados de retención hídrica como insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia hepática crónica o enfermedad renal crónica. Y en la euvolémica, por ejemplo, en la que se encuentra en el hipotiroidismo o en el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética o en insuficiencia suprarrenal. También por la tonicidad de los líquidos corporales se considera hipotónica la que tiene menos de 280 milosmoles litro, isotónica la que tiene entre 280 y 310 e hipertónica la que tiene más de 310 milosmoles litro. En cuanto a la gravedad, va a ser leve la que va de 135 a 130 miliequivalentes litro y esto va a constituir el 10.2% de los casos, moderada de 130 a 125 miliequivalentes y esta va a constituir el 1.9% de los casos, y en severa, que es menos de 125 miliequivalentes litro y esta va a constituir el 0.76% de los casos.
En cuanto a síntomas, puede ser sintomática o asintomática. Habitualmente la sintomática es la aguda y la asintomática es la crónica. Nos los van clasificando en base a la tonicidad. Por ejemplo, la hipertónica hay que descartar que no haya hiperglicemia o que se haya administrado, por ejemplo, manitol o sorbitol. En las isotónicas hay que ver si no hay hiperproteinemia o hiperlipidemia como evaluación inicial. Y si es hipotónica, pues ahí sí vamos a hacer el abordaje que les voy a comentar más adelante, pero ahorita vamos a ver un abordaje pues más integrado. En cuanto a los datos que debemos de recoger y lo que debemos de revisar en un paciente, son los siguientes. Hay que preguntar o hay que investigar si ha tenido pérdida de líquidos y electrolitos. Por ejemplo, que haya tenido vómitos, diarrea, que esté consumiendo diuréticos. Buscar signos de hipovolemia en nuestro paciente. Ver la turgencia de la piel, cómo está la presión venosa yugular, cómo está, si hay hipotensión ortostática o no, el llenado capilar. Buscar cualquier cosa que nos hable de depresión de volumen. También ver si la dieta de este paciente, ya hemos comentado, como la potomanía del bebedor de cerveza, entonces hay que ver si no tiene una baja ingesta de proteínas en su dieta y que está asociada también a una alta ingesta de líquidos. Preguntar si hay alguna cosa que nos haga pensar en malignidad, por ejemplo que haya tenido pérdida normal de peso, hemorragia de algún sitio. Ver si no tiene alguna alteración en el sistema nervioso central, si no tiene enfermedad pulmonar, si no tiene VIH, si hay datos de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia hepática o alguna displasia de células plasmáticas que nos podría dar para proteinemias, ¿no? También hay que ver si ha estado usando algún medicamento que se asocia a hiponatremia. Aquí entrarían lo que son los diuréticos tiazídicos, el manitol, la inmunoglobulina intravenosa, desmopresina, el éxtasis y medicamentos que actúan también a nivel del sistema nervioso central. Se incluyen algunos antidepresivos, antiepilépticos y antipsicóticos. Todos estos medicamentos son capaces de inducir hiponatremia por diferentes mecanismos. Si ha tenido el paciente cirugía reciente, si tiene, por ejemplo, en la exploración física signos de edema periférico o ascitis, que puedan deberse a una insuficiencia cardíaca, cirrosis o enfermedad renal crónica. Si tienes signos o síntomas sugestivos de una insuficiencia suprarrenal o de hipotiroidismo, y si ha tenido episodios previos de hiponatremia. Todo esto sería importante porque nos podría orientar hacia cuál es la etiología de esta hiponatremia. En cuanto a la clínica, cuando es aguda, el paciente presenta náusea, vómito, puede tener cefalea, somnolencia, estupor y coma, puede llegar a tener convulsiones y también puede tener edema agudo de pulmón de tipo no cardiogénico. En la crónica puede tener fatiga, náuseas, mareo, vómitos, alteraciones en la marcha, alteraciones de la memoria, confusión, letargo y calambres musculares. En cuanto al abordaje, pues lo primero, en el caso de una hiponatremia, sería corregir el valor del sodio en base a si hay hiperglucemia. Aquí los invito a ver el video de sodio corregido, se los dejo en la descripción del video o aquí en las tarjetitas va a aparecer la sugerencia. Si el sodio aquí está normal cuando ya se corrige, pues aquí se va a terminar la evaluación con de la hiponatremia, o sea, se va a deber, es una pseudohiponatremia debido a hiperglicemia. Si el sodio continúa bajo, hay que ver si no ha estado sometido a RTUP, donde se administra sorbitol y podría estar ahí causándonos la hiponatremia, si no se ha administrado manitol exógeno o inmunoglobulina. Si esto ya sucedió y se le explican por esta parte, pues ahí termina el abordaje. Si todo esto es negativo, pues continúa evaluando la tonicidad del plasma. Y aquí pues lo que tenemos que hacer es con esta fórmula, que son 2 veces el sodio más la glucosa entre 18, si es que no hay insuficiencia renal avanzada, si lo hubiese, se agrega también el factor que depende de ureobun. Si aquí la tonicidad se encuentra normal o se encuentra alta, se podría decir que está causada por glicerina, por sorbitol, que se ha administrado también alguna solución exógena en la RTUP, como son las que les estoy comentando, o por manitol inmunoglobulina. Si la osmolaridad aquí continúa pues baja, está menor de 180, es una hiponatremia hipotónica, y es donde realmente ya se hace el abordaje más detallado. Entonces, como les comentaba, si se ha identificado que se administró alguna sustancia exógena, como es este caso, que aquí pues habría una hiponatremia isotónica o hipertónica. Si no existen estos antecedentes, hay que medir también el colesterol,
triglicéridos, ver si no hay hiperbilirrubinemia o aumentar las proteínas séricas por algún otro artefacto de medición. Y si aquí pues se confirma esto, pues sería una pseudohiponatremia. Para que esto suceda, que hay hiponatremia en el contexto de dislipidemias, pues debe estar el colesterol habitualmente por arriba de 1000 y los triglicéridos por arriba de 890 y las proteínas pues más de 10 gramos por decilitro. Si todo esto pues no explica o no está presente y no explica la hiponatremia, continuaríamos de este lado con el abordaje, como les comentaba, de hiponatremia hipotónica, que es la que tiene una osmolaridad menor de 280. Aquí tenemos que ya revisar si no hay alteraciones en la función renal. Se calcularía la tasa de filtrado glomerular. Si se encuentra baja, aquí pues ya quiere decir que es una enfermedad renal aguda o crónica y eso puede explicar nuestra hiponatremia. Terminaría ahí nuestro abordaje. Si se encuentra normal, hay que preguntar si está usando diuréticos. Si es así, los tendremos que suspender y vigilar si el sodio se corrige solo. Si no es así o no se corrigió, hay que ver si no tiene datos de sobrecarga hídrica, si no tiene ascitis, edema de miembros de sitios de declive. Si es así, pues se podría deber a que hay un volumen arterial efectivo bajo, como sucede en insuficiencia hepática crónica o en insuficiencia cardíaca crónica, que nos va a dar pues una hiponatremia hipervolémica. Y aquí terminaría pues nuestro abordaje. Si no es así, si no tiene datos de sobrecarga hídrica, pues tendríamos que ver cómo está la volemia. Si hay hipovolemia, tendremos que medir el sodio urinario y aquí tendríamos tres valores de corte: menos de 25, de 25 a 40 y más de 40. Si el sodio urinario está menor de 25, se debería a pérdidas extrarrenales como las gastrointestinales, por ejemplo, náuseas, vómito, o por el uso de diuréticos o fuga a tercer espacio. Si está de 25 a 40, hay que administrar 1 litro de solución salina al 0.9% y reevaluar cómo se encuentra el sodio urinario para poderlo pues reclasificar ya sea aquí o aquí. En estos dos, en ambos, el volumen circulante efectivo pues se va a encontrar bajo. Si está más de 40, hay que pensar en que las pérdidas son renales y aquí sí hay que evaluar pues el eje adrenal, si se está usando o no diuréticos y si tuvo o no un trauma o lesión cerebral. Por aquí podemos integrar el diagnóstico de cerebro perdedor de sal. Cuando hay una hiponatremia hipotónica, hipovolémica y con sodio urinario mayor de 40. Si no hay hipovolemia, pues evidente, pues tenemos que medir la osmolaridad urinaria y preguntarnos si está o no menor de 100. Si no está menor de 100, hay que ver cómo se encuentra el sodio urinario que ya habíamos medido previamente, y si está mayor de 40, tendremos que infundirle 1 litro de solución salina al 0.9% y evaluar otra vez la osmolaridad y el sodio urinario. Si se encuentra una osmolaridad menor de 100, pero con un sodio urinario mayor de 40, hay que evaluar el eje adrenal y el eje tiroideo, corregir los trastornos, ya sea adrenales o tiroideos, y ver si el paciente continúa o no con hiponatremia o cómo quedan. Si continúa el paciente con hiponatremia, tenemos que considerar un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Si el la osmolaridad urinaria es menor de 100, el sodio urinario se encuentra, no se encuentra mayor de 40, o sea, está entre 25 y 40, infundámosle también aquí, pues les decía yo, 1 litro de solución salina y reevaluarlo. Si aquí, por ejemplo, ya infundimos el litro, volvemos a medir estos dos, y si el sodio urinario continúa siendo menor de 40 y la osmolaridad es menor de 100, aquí se podría integrar que la hiponatremia es hipovolémica, pero si ambos están mayor de 40 y más de 100, debemos de nuevo reevaluar el eje adrenal y tiroideo. Si la osmolaridad urinaria es menor de 100, vamos a continuar la terapia de administración de líquidos y vamos a considerar evaluar el eje adrenal y, si es necesario, sustituir con glucocorticoides. Si no se había iniciado la terapia hídrica, pregúntese cómo había estado el consumo de agua del paciente, si había estado muy aumentado, porque por ejemplo aquí podemos pensar en una psicosis con una potomanía, o se ha consumido mucha cerveza o hace la dieta a base de tés y tostadas, y pues podrás tener una dieta muy hipoproteica. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos que
Si es este el caso, sería un exceso relativo de la ingesta de agua. Y en todas las de acá que hemos comentado, o sea, en el caso que la osmolaridad urinaria sea mayor de 100, pues considerar síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Aquí pues tenemos los criterios diagnósticos del síndrome de antidiuresis inapropiada, pues el CIADH. Los criterios esenciales es que la osmolaridad sérica eficaz sea menor de 275, que la osmolaridad urinaria sea mayor de 100, que haya eubolemia clínica, que se descarte insuficiencia renal, tiroidea, pituitaria o renal, y que no haya tenido usos recientes de diuréticos. Entonces, si ustedes se fijan acá donde estábamos, acá se cumplía todo esto. Ya habíamos descartado previamente todos los demás alteraciones de estos ejes que nos comentan acá. Y los criterios suplementarios es que el ácido úrico en suero esté menor de 4 mg por decilitro, que la urea esté menor de 21.6 mg por decilitro, que esta hiponatremia no se va a corregir después de que se administre pues solución salina isotónica, que la excreción fraccional, el FENA, esté mayor de 0.5, que la excreción fraccional de urea esté mayor de 55 o de ácido úrico mayor de 2, o que no se corrija la hiponatremia, que se corrija la hiponatremia al restringir los líquidos, ¿sale? Eso es más como colorario, porque realmente pues no es el tema, ¿no? Estamos viendo. Continuando pues ya con el tratamiento, lo primero que hay que preguntarnos es aguda o crónica. Si es aguda, vamos a administrar solución salina hipertónica, que pueden ser bolos de 100 a 150 mililitros cada 20 minutos, y esto puede repetir hasta 3 veces con el objetivo de elevar de 4 a 6 mil equivalentes por litro el sodio sérico, o que haya mejoría de la sintomatología del paciente. ¿En qué va a variar que sean 100 o 150? Pues dependiendo de la sociedad la que estemos estudiando o el abordaje que ellos propongan. Porque, por ejemplo, las europeas son 150 y las americanas 100. Si es crónica, pues hay que identificar la causa y corregirla. Y si aún así corregimos la causa, continúa con hiponatremia, pues tendríamos que administrar sodio por vía parenteral. Pues aquí habría que calcular cuál es el déficit de sodio y corregirlo en un plazo no menor a 48 horas, o bien no corregirlo más de 10 mil equivalentes en cada 24 horas. Y debemos de tener, cuando estamos haciendo estas correcciones, un control estricto de los electrolitos, mínimo cada 4 a 6 horas. Ya que, pues, por ejemplo, aquí tenemos en esta tabla cuáles son los factores de riesgo para generar un síndrome de desmineralización osmótica pontina, que es, por ejemplo, tener una hiponatremia crónica, que tenga un sodio sérico menor de 105, que curse también con hipocalemia, paciente que es alcohólico, que está malnutrido o que tiene enfermedad del hígado, porque el momento nosotros de corregir podría variar esto demasiado y generarnos pues el daño osmótico. Aquí, por ejemplo, les presento la fórmula de Adrogemadias, que lo que nos va a decir es cuál es el cambio de sodio sérico cuando se infunde un litro de solución X. Va a depender aquí de cuál, o sea, en qué concentración, ¿no? de sodio tenga. Aquí, por ejemplo, te dice que la fórmula es sodio infundido menos el sodio sérico medido entre el agua corporal total más 1. Nos va a decir cuál es el cambio de ese sodio. Y esto pues nos va a servir, por ejemplo, para hacer una estimación de cuántas solución, por ejemplo, hipertónica o solución salina al 0.9% se van a necesitar para corregir esa hiponatremia, y de esa forma nosotros hacer pues un plan de cuántos miliquilitros vamos a corregir por día y no pasarnos. Obviamente la fórmula, aunque en teoría pues es exacta, ya en la práctica clínica realmente no se correlaciona al 100%. Hay muchas variaciones que van a hacer que no se corrija como aquí se ha calculado. Una corrección demasiado rápida que podría suceder y pues tengamos riesgo de generar, como hemos comentado, el síndrome de desmineralización pontina osmótica, pues sería entonces infundirle rápidamente 10 mililitros por kilogramo de peso de agua libre de electrolitos.
Aquí, por ejemplo, podemos infundirle solución glucosada, que es una solución que es libre de electrolitos, y le infundiríamos a esta concentración. La otra es administrarle desmopresina intravenosa, 2 microgramos, y que no deberá repetirse con una frecuencia más allá de cada 8 horas hasta pues corregir ese sodio que se nos pasó, ¿no? Que administramos de más. Y aquí, por ejemplo, vemos las diferencias entre las directrices europeas y las estadounidenses en cuanto a los diferentes tipos de trastornos, por ejemplo, en hiponatremia aguda o que está sintomática. Si los síntomas son severos, te dice que des el bolo de 100 mililitros en 10 minutos de solución salina hipertónica, no repetir hasta 3 veces según sea necesario. Y si los síntomas son moderados, infundir solución salina hipertónica continua a una velocidad de 0.5 a 2 mililitros por kilogramo de peso por hora, o sea, no dar el bolo. Y en la europea, si los síntomas son severos, dar el bolo, pero de 150 en 20 minutos, repetirlo 2 a 3 veces según sea necesario. Y si los síntomas son moderados, igualmente dar el bolo, pero darlo solo una vez. Esas son como las diferencias entre las dos entidades. Si la hiponatremia es crónica, pues primero tenemos que ver cuál es la causa. Por ejemplo, en la hiponatremia hipovolémica, pues darse la solución salina isotónica. Y acá la europea, en cual también salina isotónica o una solución cristaloide equilibrada, por ejemplo Harman. Si estamos ante una hiponatremia hipervolémica, pues ambos dicen que hay que hacer una restricción de fluidos. Los estadounidenses también podrán dar Baptanes, y la europea pues va en contra de los Baptanes en este aspecto. Entre la tasa de corrección, pues para la europea no hay un mínimo y el límite superior es de 10 milimoles o miliequivalentes por día. En la estadounidense dice que mínimo se corrijan entre 4 y 8 y máximo de 10 a 12 por día. Pues bueno, eso es todo sobre hiponatremia. Espero les haya sido de ayuda el video, sobre todo el abordaje, cómo es que tenemos que ir descartando, en qué tenemos que ir pensando de manera primaria. ¿Esto para qué? Para llevar a un diagnóstico más temprano y un tratamiento correcto. Hasta pronto.